presentación de la norma UNE 172-020, recién publicada la semana pasada. Esta norma establece los requisitos para la inspección de las áreas de juego infantil. El modelo de trabajo de UNE se desarrolla en comités técnicos bajo un modelo ejemplar de colaboración público-privada. Un ejemplo de ello es la mesa de trabajo donde se ha elaborado la norma 172-020, bajo el impulso del sector privado junto a varios ayuntamientos, así como con la entidad nacional de acreditación ENAC. El resultado de este trabajo ha sido la publicación de una norma pionera, netamente nacional, que ha conseguido alinear las inspecciones de este tipo de instalaciones, otorgando a sus titulares las mayores garantías en relación con la seguridad final de sus usuarios, el colectivo infantil. Las inspecciones de las áreas de juego infantil tienen una importancia crucial para la seguridad de los niños, que son los usuarios de estas instalaciones, así como para los distintos responsables de su gestión, tanto administraciones públicas como gestores privados. Por este motivo, es esencial definir cuál debe ser el alcance de las actividades de control de dichas instalaciones, garantizando la competencia de las entidades que lo llevan a cabo y definiendo el papel que juega cada uno de los actores que operan en este terreno. En respuesta a esta necesidad, la norma UNE establece un proceso de inspección robusto y fiable para permitir evaluar la seguridad de las áreas infantiles, tanto en la fase previa de apertura como a lo largo de toda su vida útil. Recoge los requisitos de competencia e imparcialidad y especifica los puntos de inspección de cada uno de los ítems que se encuentran dentro de un área infantil, aportando de esta manera el método y el criterio para dar conformidad con las instalaciones. Esperamos que esta norma sea un elemento más de contribución a una sociedad más segura, que es la razón de ser de la Asociación Española de Normalización. Bien, dicho esto, vamos a avanzar con los contenidos de la sesión, que es lo realmente interesante. Y para comenzar, tengo el placer de dar la palabra a Ignacio Pina, director técnico de ENAC, que nos va a presentar la importancia de la normalización en la evaluación de la conformidad. Cuando quieras. Muchas gracias, Paloma. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Yo voy a ser breve porque aquí hemos venido a hablar de la norma y no de otras cosas, pero yo quisiera, sobre todo, lo primero es felicitar a UNE por haber publicado esta norma. Y quería resaltar un poco la importancia que desde mi punto de vista tiene, ya he dicho que es una norma pionera. Me gustaría resaltar la importancia que la norma tiene, este tipo de norma tiene y que el desarrollo de este tipo de norma puede tener. Esto es una norma que nosotros, yo denominaría como una norma de evaluación de la conformidad. De hecho, es una norma que está vinculada a una de las normas clásicas de evaluación de la conformidad, que es la norma ISO 17020 sobre entidad de inspección. ¿Por qué digo que tiene importancia, más allá de la importancia que tiene la norma por las razones que ha dicho Paloma, la norma específica? Porque el disponer de normas de evaluación de la conformidad es una manera espléndida de poner en valor uno de los, a mi juicio, grandes ventajas que tiene la normalización, que es actuar como, y utilizando un término anglosajón, que ya sabéis que son unos genios para generar conceptos. La normalización es una herramienta poderosísima para generar lo que ellos llaman soft regulation, es decir, regulación blanda, en oposición a la hard regulation, que son las leyes, los reglamentos, los reales decretos, etc. El elaborar con la elaboración de una norma de este tipo en este sector, lo que se consigue es, en primer lugar, fomentar el uso de normas, porque la inspección que se va a hacer se hace contra normas UNE también. Con lo cual se fomenta el uso de las normas tanto en la fabricación como en la instalación de este tipo de productos, instalaciones, como lo queramos llamar. Y además, y aquí confluye un poco esta norma con el objetivo que tiene ENAC, que es aportar confianza a la sociedad en general sobre la información que aportan los evaluadores de la conformidad, en este caso las entidades de inspección. El disponer de una norma ordenada en donde se establece un protocolo de inspección aporta una enorme seguridad a
no solamente a aquellos, a los usuarios de este tipo de instalaciones, de los niños, sino también a aquellos que son propietarios, son responsables de que estas instalaciones sean seguras, que son en gran parte los ayuntamientos. En este momento, lo que UNE está ofreciendo a los ayuntamientos es una norma en donde se describe cuál debe ser un proceso de inspección competente. Y lo que ENAC, que digamos que hemos colaborado muy intensamente en el desarrollo de la norma, ofrece asociado a esto, es un proceso de evaluación de las entidades que van a ejecutar estas actividades de inspección, que garantiza que lo hacen de manera sistemática, que se ajustan a lo que dice la norma y que disponen de la competencia y de los medios requeridos para hacerlo. De esa forma, el dúo que forman en la infraestructura de la calidad de seguridad española, UNE y ENAC, actúan como en la misma dirección. Por un lado, UNE aporta el documento básico que describe cómo se deben hacer las inspecciones, y nosotros, acreditando las entidades, estamos ofreciendo o garantizando al propietario de las instalaciones una forma sencilla no porque sea fácil, sino sencilla en el sentido de que ya saben lo que tienen que pedir. Es fácil en este momento para cualquier ayuntamiento saber que la mejor manera de demostrar tanto a ellos mismos como a sus ciudadanos que los parques infantiles son seguros es exigiendo inspección acreditada de acuerdo con esta norma. Y por tanto, simplifica todo el proceso, hace que una pluralidad de normas de producto confluya en una sola, y además es una herramienta para poner en valor tanto el uso de las normas como de la inspección acreditada. Por eso creo que es una gran iniciativa, creo que es una norma que abre un sendero y que yo personalmente, y ya lo sabe Paloma, pues lo he dicho, lo hemos hablado varias veces, creo que es una línea de normalización que deberíamos explotar en este país, porque puede traer muchos beneficios. Y por mi parte, no tenía mucho más que decir. Agradeceros la invitación y dejo a los ponentes para que cuenten ya directamente la norma. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, sin duda es el disponer de estándares, así como de mecanismos de acreditación, de evaluación de entidades basados en normas, son pilares claves para el despliegue de la infraestructura de la calidad y la seguridad en España. En este sentido estamos de acuerdo y bueno, pues para los que no lo sepan, colaboramos intensamente entre NAC y UNE para apoyar este despliegue de la infraestructura de la calidad. Bien, a continuación pasamos a la intervención de Miguel Carbona. Miguel es el presidente del Comité 172, subcomité 3, que es el subcomité y el comité que forman parte de la estructura de comités de UNE, donde se ha alojado la elaboración de la norma. Cuando quieras, Miguel. No se te escucha el micrófono, Miguel. Bueno, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues buenos días, gracias Paloma. Bueno, yo sé que estáis esperando ver el contenido real de la normativa esta. Yo vuelvo a hacer un poco de introducción al respecto. Bueno, lo que habéis dicho, muy bien dicho, es lo que yo pretendía un poco resumir, ¿no? Está muy bien que existan normativas, está muy bien que se exija el cumplimiento de la normativa, pero también parecía pues que la manera necesaria de cerrar el círculo pues era tener unos criterios y un sistema un poco escrito sobre cómo hay que evaluar pues la calidad de las empresas y las personas que están haciendo estas inspecciones, ¿no? Yo creo que NAC y UNE tienen una nueva herramienta que cierra este círculo y que pues, va a facilitar ahora las cosas de cara a perder un poco pues, las dudas en cuanto a competencia técnica o a tener un poco mejor garantizada la imparcialidad de los inspectores, ¿no? Entonces, bueno, la normativa define conceptos con los que se trabaja, que era una cosa que también estaba en el aire.
aclara el contenido mínimo de los informes, se relacionan listas de ítems, como bien ha dicho Paloma, y algunas cosas más que ahora a continuación nos explicarán los especialistas en inspección que nos acompañan. Por último, quiero dar las gracias a los que han trabajado en la redacción de esta norma, que son Encarna Alemany, José María Fariñas, David Santos, Marta González, Pedro Madrid y Luis Manuel Rodríguez. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Miguel. Sin duda hay que poner en valor el trabajo colaborativo. Al final, las normas es un trabajo de todos, lo mismo que su implantación, digamos, en la realidad actual. Muy bien, pues doy a continuación paso a la mesa redonda donde se van a esbozar y a detallar los contenidos de la norma. Y para ello presento a Enar Araguzo, es compañera mía, es gestora de proyectos de UNE y ha sido la responsable de estar bueno, pues, apoyando la elaboración de la norma. Cuando quieras, Enar. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma, por la introducción y por la inauguración de este encuentro. Y muchas gracias también a Ignacio Pina, que nos ha explicado el papel de la normalización en la evaluación de la conformidad, y a Miguel Carmona, que nos ha acercado a la realidad del órgano técnico que ha elaborado esta norma. Me presento, bueno, ya me ha presentado Paloma, pero bueno, lo repito, soy Enar Araguzo, soy la gestora de proyectos de normalización encargada del CTN 172, que es el Comité de Infancia, y de toda su estructura, y esto incluye al Subcomité 3 de Parques Infantiles. Pasamos ahora a un nuevo bloque, a una mesa redonda, en la que nos vamos a adentrar con más detalle en la norma, que es la protagonista de este encuentro. Antes quisiera agradecer el trabajo realizado a todos los que han participado en la elaboración del documento. Hoy nos acompaña un panel de expertos que nos van a presentar esta nueva norma. Ellos son Marta González, Encarna Alemany y David Santos. Les vamos a dar la palabra y va a comenzar esta ronda de ponencias Marta González. Marta es técnico en el Departamento de Inspección y Organismos de Control de la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, y es coordinadora del Grupo de Trabajo de Inspección de Áreas Infantiles. Como sabemos, la acreditación es un mecanismo ideal para avalar las actividades de evaluación y, por consiguiente, también lo es para asegurar tanto la fiabilidad de los productos y de los servicios como la protección de los propios consumidores o usuarios. Sin duda, la participación de ENAC en el desarrollo de esta norma estaba totalmente justificada. Marta ha participado activamente en la preparación de este documento y va a realizar una introducción sobre los aspectos generales de la norma. Cedo la palabra a Marta González. Adelante, Marta, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días a todos y bueno, vamos a crear una mesa redonda en la que trataremos de todos de meteros en nuestro proyecto en el que hemos puesto todos una gran ilusión y creemos muy necesario. Primero comenzaré yo en la ponencia hablando un poco de por qué necesitamos una norma de inspección y después iremos dando paso a las distintas partes de la norma para que la vayáis conociendo, desde las partes más técnicas a lo que es el tronco propio de la norma. La presentación, vamos a ver, no sé, no estamos viendo la presentación, voy a subirla en un momento para que nos vaya dando paso a todas las partes que vamos a ir viendo. Deciros lo primero, bueno, que gracias al equipo con el que he trabajado, lo primero me ha permitido conocer cómo es la normalización. Deciros que es un proceso muy bonito en el que colaboran todas las partes implicadas. Tenemos partes implicadas desde fabricantes, por supuesto entidades de inspección y a ver ahora, ahí está. Vamos a ver, perdonad. Se está cargando, ¿vale? Que está pensando un poco la presentación, vale. Que hemos unido todas las presentaciones para que sea más ágil después la comunicación de todos.
Bueno, comentaros esto. Hoy os voy a intentar presentar esta nueva norma 172.020, que más que nada lo que busca es el hueco que hacía falta para una norma de inspección. Ya veremos que hay muy poca normativa únicamente basada en la inspección. Lo que yo os voy a tratar de incluir al principio es de pensar desde nuestro punto de vista por qué pensamos que era necesario una norma de inspección. ¿Qué panorama teníamos en la actualidad que nos hacía pensar que, aparte de toda la normativa existente ya dentro del subcomité de áreas infantiles y de la infancia, por qué justo nos hacía falta una norma de inspección? Para eso es fundamental que pensemos en la situación actual, ¿vale? Como ya están comenzando la presentación, nos han comentado que las áreas de inspección, las áreas infantiles, si lo pensamos, son áreas sujetas a vandalismo, inclemencias climáticas, a mucho uso, lo que propicia que las instalaciones vayan perdiendo la seguridad con la que se instalaron. Por eso son necesarias las inspecciones. Las inspecciones ahora mismo sí que se están realizando. Se están realizando lo que nosotros llamamos el ámbito voluntario, es decir, voluntariamente tanto municipios, ayuntamientos o incluso entidades privadas deciden dar un plus de seguridad a sus instalaciones realizando una inspección. Pero a día de hoy no teníamos una norma que dijera exactamente cómo debía llevarse a cabo esta inspección. Ahora mismo estas inspecciones las realizan todo tipo de entidades, de las que caben destacar que ya a día de hoy hay 6 entidades acreditadas. Si nos planteamos, por tanto, por qué hace falta una norma de inspección, os quería nombrar que hablaremos durante toda esta ponencia que esta norma de inspección se basa en las normas de la serie 1176. Estas normas de la serie 1176, norma europea de gran importancia, dado que da las características de seguridad de los productos, columpios, toboganes, todo tipo de elementos que encontramos en un área infantil, son normas de producto. No se pensaron, no se crearon con una finalidad de inspección. Es decir, tienen todos los ítems que aseguran la seguridad, pero no estaban pensadas para luego revisar esa seguridad. Las entidades de inspección a día de hoy toman de ahí los requisitos, pero no quedan claramente especificados cuáles toman o cuáles no. Con la creación de una norma de inspección, lo que estamos buscando es que exactamente esos criterios que van a inspeccionar, aquellos que van a llevar a cabo en cada una de sus inspecciones, sean públicos. Es decir, que cualquier persona que le van a realizar una inspección de su área infantil sepa exactamente qué se le va a evaluar. Con eso, para los clientes queda el alcance totalmente claro. Saben exactamente qué va a consistir la inspección que le van a realizar. También pensábamos que era una herramienta muy fuerte y muy importante para los reguladores. Como decíamos ahora, la mayoría de las áreas infantiles realmente están en manos de ayuntamientos, municipios o incluso colegios. La mejor herramienta para saber cómo es segura tu instalación es que exista una norma que te diga exactamente qué requisitos de seguridad te van a inspeccionar y debe cumplir tu instalación. Para ello, por tanto, pensamos en que era vital que hubiese una norma de inspección que incluyese todos esos requisitos de la serie de productos y los uniese y les diera coherencia en una única norma. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora, lo que tendremos es una norma de inspección, que para que todos conozcáis es la norma la 170.020, la 17.020, y ahora, como veis los nombres son muy similares, ahora lo que la vamos a coordinar es con la norma 172.020. Como veis, los nombres son muy similares y que sepáis que tienen un porqué. La norma de 172 corresponde al subcomité 172 y siempre hace referencia a la norma de inspección, a la 17.020. Ahora tendremos alcances de acreditación que estarán basadas en una norma. Se podrán regular con una norma de referencia únicamente de inspección, la 172.000. Pero bueno, para todos los usuarios de la normativa de la serie de la 1176 os podría llevar a una pregunta. Si ahora ya van a inspeccionar con una nueva norma, ¿eso quiere decir que desaparecen, que ya no son importantes las normas de la serie 1176? ¿Que las entidades acreditadas por esas normas de la serie 1176 dejan de tener competencia técnica? Pues lo que queremos clarificar es que en ningún momento, porque durante toda esta norma, cuando la podáis leer, veréis que hacemos referencia a todos los requisitos contenidos en las normas de la serie 1176. Son normas de producto, nunca podemos dejarlas de lado, dado que nos están dando los mínimos de seguridad y los estándares.
Por tanto, todos los requisitos que estaban contenidos en estas normas de la serie 1176 se han incluido, se han dado coherencia en esta nueva norma 172.020. Es decir, la competencia técnica es similar y ahora lo que hace esta norma es regularla, darle sentido y una coherencia. Por lo tanto, aunque ahora mismo queremos que esta norma de inspección sea la que esté en boca de todo el mundo, que todo el mundo hable de que su área infantil ha pasado una inspección según la 172.020, no quiere decir que no cumpla los requisitos de sus normas de producto, que son las normas de la serie 1176. Por tanto, os he puesto un poco el esquema que contiene esta norma. Como toda norma, tenemos un tronco de normativo en el que se dan los requisitos generales referentes a la inspección y luego tenemos dos anexos, el anexo A normativo y el anexo B informativo. El anexo A normativo creo que es el de mayor valor, el que aporta un valor extra sobre toda esta norma porque es un anexo totalmente técnico en el que se han recopilado todos los requisitos técnicos de la serie de las normas 1176, se han organizado y hemos creado lo que podríamos decir como un protocolo de inspección. Estas son una serie de tablas que si se llevan a una inspección te irían dando conformidad a los distintos elementos que hay en un área infantil. Ahora en mi exposición voy a tratar de daros los conceptos, yo creo que más novedosos y más relevantes que tiene el tronco de la norma y luego mis compañeros que pertenecen a entidades de inspección y tienen muchos más conocimientos sobre las áreas infantiles os hablarán de los anexos A y el anexo B que contienen temas muy técnicos. Lo primero, cuando tenemos una norma, siempre es importante fijarnos en el objeto de aplicación. El objeto de aplicación nos va a marcar exactamente la funcionalidad de esta norma y es exactamente lo que han estado diciendo los distintos ponentes antes que yo. Esta norma realmente lo que trata es de dar requisitos adicionales a los que ya establece la norma de inspección, la 17.020. Nos va a dar unos requisitos adicionales para que las entidades de inspección puedan demostrar que tienen competencia técnica para realizar las inspecciones de las áreas infantiles y garantizar la seguridad de las mismas. Nos aportará unos requisitos, aparte de técnicos, también tendremos requisitos de imparcialidad, requisitos de métodos y procedimientos y, muy importante, aplicados a los distintos tipos de inspecciones. Y como he dicho en todo momento, nos aportará también unos ítems a inspeccionar, que son los anexos A y B, que ya veréis más adelante. He querido remarcar en otro color aquellos temas que yo creo que van a ser novedosos y relevantes dentro del tronco de la norma. Hablaremos ahora de lo que es un área infantil, lo más importante, y distintos tipos de inspecciones. Dentro del apartado 3 de la norma, en términos y definiciones, como toda norma hay una serie de términos y definiciones que la mayoría también han sido sacados de otras normativas que están muy ligadas a esta nueva norma y hemos querido nombrar aquí la definición más importante, que es la de área infantil. ¿Por qué? Porque si tenemos delimitado correctamente el área infantil, sabremos exactamente qué nos van a inspeccionar. Como área infantil entendemos un espacio abierto al público para uso infantil, pero no solamente el espacio, son sus elementos, su entorno y sus elementos auxiliares. Pero muchas veces nos podemos encontrar con que no sabemos hasta dónde delimitar ese área infantil. Esta nueva definición que se ha creado en esta norma nos habla que existen siempre delimitaciones muy habituales, muy normales, como pueden ser los vallados, los bordillos perimetrales, pero pueden darse ocasiones en que no queda claro dónde termina el área infantil y dónde empiezan un trozo de parque. Pues esta norma, esta nueva definición, crea un nuevo concepto y es, si no tenemos una delimitación clara por vallado o por bordillos, utilizaremos el perímetro de las áreas de caída de los distintos elementos de juego. ¿Qué conseguimos con eso? Una parte muy importante para la inspección y es delimitar exactamente el ítem que vamos a inspeccionar. Con esta nueva definición de área infantil, creo que queda mucho más claro justo dónde va a llevarse a cabo la inspección. Dentro del apartado 4, que ya son realmente requisitos de inspección, tendremos un apartado de imparcialidad que creíamos que era importante nombrar en esta norma, dado que ha habido mucha controversia y creíamos que debía quedar ya clarificado.
En esta norma se propone unos requisitos mínimos de independencia e imparcialidad establecidos para entidades de inspección tipo C. Eso sí, le hemos dado un poco más, unos requisitos especiales, dado que estamos en instalaciones muy específicas y con los niños por detrás, y es que estas entidades de inspección tipo C además no podrán ofrecer ni llevar a cabo actividades de inspección sobre aquellas áreas en las que ya haya realizado previamente otras actividades, asesoramiento, mantenimiento. Con eso garantizamos la independencia que van a tener sus juicios a la hora de valorar un área infantil. Como veréis, también hay unos apartados para definir realmente los requisitos de inspección, de métodos y procedimientos, de medios, de recursos humanos. Decir que esos apartados de la norma, cuando la leáis, realmente lo que hacen referencia es que deben seguir, por ejemplo, la serie de equipos marcados en las normas de la serie 1176. ¿Qué quiere decir eso? Que no seguimos exactamente con la misma equipación necesaria para llevar a cabo las inspecciones. Si para medir atrapamientos las normas de la serie 1176 han marcado la serie de sondas necesarias, aquí realmente serían los mismos equipamientos. Todos aquellos que están nombrados en la serie 1176 se toman y se adoptan en esta nueva norma de inspección. Lo que sí que queríamos poner de relieve es, yo creo que relevante y es diferente a otro tipo de norma, es que esta norma ya nos marca exactamente qué tipos de inspección nos pueden llevar a cabo o podemos solicitar. Aquí realmente volvemos a tomar definiciones de la norma serie 1176 de la parte 7 y decimos que pueden existir 4 tipos de inspecciones, 2 de ellas las más habituales. La primera, posinstalación, es una serie de inspecciones que normalmente se realizan antes de abrir al público las áreas infantiles. Pretenden garantizar la seguridad de todo el área. Muchas veces se nos olvida que aunque estamos instalando elementos que siguen una normativa y son seguros, la propia instalación o el propio diseño del parque puede llevar a algunos problemas de seguridad. Entonces, si hacemos una inspección, nada más instalarse ese parque, aseguraremos que estamos instalando y abriendo al público un área segura. Pero las áreas seguras, como hemos dicho inicialmente, con el paso del tiempo, las inclemencias, el vandalismo, el propio uso de los equipos se puede deteriorar. Por eso, la siguiente es la fundamental, las inspecciones principales anuales. Las propias normas de la serie 1176 nos dicen que serían deseables que fueran una vez al año de forma anual y lo que pretenden es verificar que se siguen manteniendo los requisitos de seguridad que se dieron al comienzo de la instalación. Después han creado 2 tipos de inspecciones que entendemos que son menos habituales, pero que sepáis que ya es la herramienta, que ya están allí y se pueden utilizar, que son inspecciones tras un accidente o un incidente para que se pueda revisar qué es lo que se ha producido, o una inspección tras una modificación importante, ¿vale? Es decir, aquella que cualquier cambio relevante que cambia el estatus que se empezó inspeccionando, ¿vale? Creemos que es muy importante poder jugar ahora con tipos de inspecciones, saber exactamente qué tipo de inspección nos van a realizar las entidades o solicitar exactamente el tipo de inspección que creemos necesaria. Respecto a otro tema importante novedoso y que yo creo que hacía falta es hablar ahora de los resultados de la inspección. Muchas veces estaban llegando de estas inspecciones, ya veremos también que por eso se mete un tipo de formato de informe, distintos certificados, informe, pero nunca lo que necesitábamos dejar claro es cuál es el resultado de mi inspección. Una vez que van allí las entidades de inspección, van a emitir un informe y a partir de ahora ya queda claro las reglas del juego. La inspección puede ser favorable o desfavorable. Entendemos por una inspección favorable aquella en la que no ha surgido ningún tipo de defecto o en la que han surgido algunos defectos leves. Ahora os hablaré también de la clasificación de defectos, que es otra de las novedades que trae esta norma. En cambio, consideraremos que el resultado es desfavorable cuando se han detectado defectos graves o muy graves. Importante, por tanto, conocer ahora que existe una clasificación de defectos, porque podríamos decir que no todo lo que encontramos que no es perfecto en una área infantil tiene la misma gravedad. Entendemos por defecto leve aquel que no es ningún peligro para las personas ni los bienes y sigue dejando la funcionalidad propia del equipamiento. Dentro de los defectos leves, todos enseguida pensamos en esos descascarillos de pintura o incluso algunos problemas de marcado.
que algo no esté muy bien pintado o que no esté marcado correctamente realmente no pone en peligro la seguridad de los clientes ni deja de hacer funcionar el columpio, por ejemplo. Luego tenemos defectos graves que, aunque no son un peligro inminente, sí que creemos que pueden conllevar un peligro si siguen estando así de deteriorados. Y luego teníamos un defecto muy grave, aquellos que son un peligro inminente. También hemos decidido categorizar el tiempo que creemos adecuado para solventar estos defectos. Si encontramos un defecto leve, se podría ir solucionando antes de la siguiente inspección, que hemos dicho que lo normal es que sean anuales. Si encontramos defectos graves, les damos 3 meses a las propiedades para que los contenten solventar, de forma que nunca lleguen a ser un problema muy grave. Y en cambio, si encontramos un defecto muy grave, creemos que el plazo de solución debe ser inmediato. Dentro de un defecto muy grave, ¿qué os podría decir? Pues si se detecta, por ejemplo, que no hemos hablado de ello, pero que es fundamental dentro de las áreas infantiles, es la superficie, donde están instalando esos columpios y toboganes. Si se detecta en la inspección que la superficie no es capaz de absorber el impacto de un niño, se considera un defecto muy grave y, por tanto, se deben tomar unas medidas inmediatas. Creo que la clasificación de la inspección y la de los defectos son de los temas más novedosos y relevantes que aportan esta nueva norma de inspección. Como último, comentaros que se han creado unos requisitos mínimos que deben contener estos informes. Son requisitos que lo que pretenden es dar la claridad y dejar especificado todo lo que se ha visto. Incluyen, como siempre, una identificación de la entidad de inspección que ha llevado a cabo la inspección, el lugar, las fechas de inspección, una descripción, una identificación del área de juego. Y lo que es ahora importante, tendremos un resultado, un favorable y un desfavorable, con incluso una clasificación de defectos. Incluso esta clasificación de defectos irá acompañado por esas recomendaciones temporales que hemos dado para solventar los defectos. También comentar que como aparecerán defectos, empezaremos a ver las segundas inspecciones en el tiempo en que te marcan. Es decir, ahora un área infantil con defectos graves que deben ser solventados en los siguientes 3 meses deberán pasar una segunda inspección para solventar esos defectos. Creemos que eran los puntos más relevantes que si bien todos entendíamos que se hacían porque se hacían inspecciones, no tenían una norma clara que hiciera que todas las entidades de inspección estuvieran trabajando con las mismas normas de trabajo, mismas clasificaciones, mismas formas de dar conformidad. Y este yo creo que es uno de los temas más importantes que aporta esta nueva norma. Aparte de esto, lo que os he comentado ahora y que veréis el sentido que estamos dando a todos estos defectos y todo lo que os estoy hablando es el anexo A normativo, que le llamamos guía de inspección. Realmente esta guía de inspección podemos decir que son unos protocolos de inspección. Ahora mi compañera Encarna Alemán, que nos va a hablar de cómo es ese anexo A normativo, os va a explicar un poco cómo funciona y cómo con este anexo podéis ver exactamente qué puntos de cada parte de la instalación se van a inspeccionar. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, por tu exposición, que ha sido muy clara y que nos ha dado una introducción a esta norma y a su contenido. Como sabemos, ENAC es la única entidad que ha sido designada por el Gobierno como organismo nacional de acreditación con potestad para operar en el territorio nacional. Aprovechando tu intervención, te propongo que nos expliques cuáles son los beneficios de estar acreditada por vosotros para una entidad que realiza inspecciones de áreas infantiles. Vale, muchas gracias. Bueno, a mí siempre me gusta decir que no solamente son beneficios para las entidades de inspección. Yo creo que la acreditación es un beneficio para lo que nosotros llamamos siempre la cadena de confianza. Es un beneficio para las administraciones que tienen que utilizarlas, para los usuarios y es un beneficio también para ese usuario final, que son los niños. Pero las entidades que están acreditadas realmente sí que tienen ventajas. Tienen ventajas porque al acreditarse lo que tienen es un reconocimiento de su competencia técnica que se lo ha dado un tercero, lo que crea una seguridad en el mercado. Incluso hablando de mercados, una entidad acreditada lo primero está abriéndose al mercado. La acreditación ahora mismo se concibe en más de 100 países.
un certificado de inspección acreditada puede ser válido en cualquiera de esos 100 países, les abre puertas al mercado. Incluso si vamos más allá, si hablamos un poco más de nosotros, incluso les abre puertas también a lo que llamamos las compras, ¿vale? Ahora mismo, a día de hoy, en todos los pliegos de condiciones de compras públicas, que sean entidades acreditadas es un plus, se da mucho valor a las entidades acreditadas cuando tienen que entrar en función ya compras públicas y pliegos de distintas administraciones. Y, por supuesto, pues también es un beneficio, pues lo que decía, para las administraciones que las tienen que contratar, para las entidades privadas que hacen uso de estas entidades, porque les dan fiabilidad, seguridad, incluso un ahorro de costes. Estamos unificando los procesos de evaluación y los asume ENAC. Yo creo que el acreditarse no es solo un beneficio para las entidades, sino es un beneficio para todos. Pues muchas gracias, Marta. Como sabéis, esta norma incluye una serie de puntos o ítems a revisar en la inspección de las áreas de juego infantiles y sobre este tema nos va a hablar nuestra siguiente ponente. Presentamos a continuación a Encarna Alemán. Encarna es Project Manager de áreas de juego y deportivas de AIJU. AIJU es la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Convexas y Afines, y ejerce como instituto tecnológico en el ámbito del juguete, los productos infantiles y el ocio. Encarna es vocal, entre otros órganos técnicos, del grupo de trabajo dedicado a la inspección de áreas infantiles y además acumula una amplia experiencia en normalización. Adelante, Encarna, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias, Senar y Marta, por esa magnífica presentación de la norma. Sí que es cierto que yo voy a hablar un poco de la parte técnica, sobre todo qué nos ha llevado a realizar, cómo nos hemos basado, en qué nos hemos basado para poder hacer este protocolo de inspección, ¿no? Principalmente la norma, como muy bien ha dicho Marta, está basada en temas de inspección, ¿no? Es decir, el fabricante hace su producto, va el analista a fábrica, lo analiza, la administración compra dicho producto y ese producto es instalado, ¿no? Se revisa esa inspección posinstalación y luego esa área está ahí sometida a su uso, a sus condiciones climáticas y bueno, y al final es un producto que está en una exposición para el usuario continuamente, ¿no? Entonces, esta norma la hemos hecho un poco basada, por supuesto, con todos los requisitos de la 1176 y cada parte específica, principalmente por problemas debidos a temas de instalación, porque el producto cuando está en fábrica puede estar debidamente homologado, pero cuando se instala, si no se tiene en consideración ciertos requisitos del tema de accesibilidad, temas de superficies, distancias entre elementos de juego, etcétera, pues puede ser un producto que era seguro pasar a no cumplir con normativa, ¿no? Otro tema que está contemplado dentro de la norma es que debido a la usabilidad, no es lo mismo un parque que está cerca de una zona de juego, de una zona escolar, por ejemplo, que a un parque que está en una zona menos accesible. Y también problemas debidos a falta de mantenimiento o que no existe ese mantenimiento, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que se ha establecido ha sido recopilar toda la serie de la norma 1176 con sus partes correspondientes. La parte 1 es la parte general, como todos conocéis. La parte 2 es específica, requisitos específicos de columpios. La 3 de toboganes, la 4 de tirolinas, la 5 de carruseles, la 6 de balancines y la 11 de redes tridimensionales. Si os fijáis, y como bien se ha dado la definición de área de juego, aquí la parte 10, que tiene que ver con el tema de los equipamientos de recinto totalmente cerrados, no se ha considerado porque consideramos que esta norma no forma parte de un área de uso público en el cual no hay una vigilancia, como puede ocurrir en el tema de los parques totalmente cerrados, ¿no? Sigue manteniéndose conforme estaba con la parte 10 y sus partes correspondientes, es decir, se inspeccionaría de la misma manera teniendo en cuenta sus partes, pero sí que no estaría cubierta por la norma nacional, la 172.020.
Otro de los puntos importantes, los cuales ha considerado dentro de esta norma, ha sido meter otra norma nacional que es la 147-103, en la cual era tema de planificación y gestión, ¿no? Esa norma estaba ahí, pero no era algo usual que la gente la utilizase, ¿no? Porque tiene que ver con problemas de temas de señalización, sobre todo más enfocada a un proyecto de área de juego, no durante su vida de uso, ¿no? Aquí va principalmente cómo voy a diseñar un parque infantil, pues cómo la tengo que separar de otros espacios, por ejemplo, ahora que se utiliza el tema de los equipos biosaludables, equipos de gimnasia, o tengo un parque de parkour, o tengo una pista de skate, o tengo una cancha de básquet, o tengo un campo de fútbol, ¿no? La separación entre ellas, qué señalización tengo que tener. El tema de las plantas es súper importante, ¿no? Entonces, hemos podido incluir estos requisitos, no toda la norma, sino aquellos que pensábamos que pueden ser más necesarios, incluirlos en esta norma, ¿no? Y otro de los puntos también clave en esta norma ha sido incluir un nuevo anexo que recopilase requisitos de instalación y mantenimiento. Porque aquí un poco en el tema, en la norma, como muy bien ha dicho Marta, estaba focalizada principalmente al producto y cada entidad de inspección intentábamos hacer un protocolo de cómo vemos el mantenimiento y cómo lo evaluamos, ¿no? Aquí, que mi compañero luego David lo comentará, se ha establecido cogiendo requisitos de las diferentes partes de la norma y no aplicándolo tal cual indica la norma, sino aplicando qué es lo que deberíamos ver durante una inspección a nivel visual o a nivel que se pueda observar, por ejemplo, una inestabilidad, ¿no? No vamos a cargar el equipamiento con kilos y kilos para comprobar si cae o no cae el producto, ¿no? Sino vamos a ver si es estable o no es estable, ¿no? Eso lo podemos hacer durante una inspección y antes no estaba recopilado esa información dentro de lo que es la normativa, la 1176. Te decía, bueno, tienes que aplicar estas cargas y compruebas si el equipo es capaz de soportar esas cargas. Eso durante una inspección no se puede llevar a cabo, ¿no? Pero sí que se puede comprobar si puede tener un problema de estabilidad porque los paneles no están bien fijados o puede generar un problema de estabilidad porque la cimentación no está empezando a desgastarse o no es la adecuada, etcétera, ¿no? Esto es el tema de la 147.000 y la parte de requisitos de instalación y mantenimiento también es una novedad incluida en esta norma nacional. Bueno, un poquito como explicaros un poco cómo hemos ido, lo hemos hecho en plan tabla porque no sabíamos cómo introducir los requisitos. Todos los requisitos que están incluidos en cada uno de los anexos se han ido recopilando en función de la tipología de producto, ¿no? Entonces, lo que se ha ido cogiendo ha sido los puntos críticos que podían influir en la instalación y en el mantenimiento, ¿no? Es decir, aquellos que se pueden ver modificados y que un inspector puede hacer en el lugar del área de juego, ¿no? Claro, pero aquí no está indicado cómo lo tenemos que aplicar, porque para saber cómo tenemos que aplicar un ítem, tenemos que tener la norma europea, que es la 1176, ¿no? Pero sí que es importante saber por qué es importante ese ítem a inspeccionar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que si yo no inspecciono bien ese punto, ¿qué consecuencias puedo tener? Hay consecuencias de golpes, de magulladuras, de torceduras, ¿no? De impactos, ¿no? Por ejemplo, como bien ha comentado Marta, que un niño se caiga en un parque donde no existe superficie que atenúe el impacto o que no absorba la suficiente o que no absorba la altura máxima de ese equipamiento de juego, puede tener una consecuencia fatal porque puede tener un traumatismo. El traumatismo puede ser de leve a muy grave en función de cómo esté ese suelo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante, conocer por qué es necesario ese punto, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Porque muchas veces no conocemos la razón de esos puntos. En Europa existe un grupo dentro del Comité 136, su Comité 1, que es de parques infantiles, en la cual se encarga, que es un grupo que es el de Rational, ¿no? Este grupo explica principalmente cuál es la razón y por qué y qué riesgo supone este punto no tenerlo adecuado, ¿no?
Entonces, una vez sabemos esa consecuencia de ese ítem, es decir, si la parte 1, por ejemplo, vamos a imaginar que tiene 30 ítems a inspeccionar, aquellos que tienen que ver más con el diseño no han sido incluidos. Aquellos que pueden variar porque debido al uso, debido a las condiciones climáticas o actos vandálicos pueden provocar un cambio en su requisito de seguridad, eso sí que ha sido incluidos dentro de cada una de las tablas. Luego, la aplicación, tendremos que coger el apartado de la norma y leer qué es, cómo tenemos que aplicar ese requisito, ¿no? Claro, ese requisito lo vamos a aplicar y hay diferentes formas de aplicarlo, ¿no? Uno es haciendo medidas, pues necesito medir una distancia de seguridad entre un equipamiento y otro, en la cual se registraría. Uno es pasa o no pasa, en la cual el pasa y no pasa está focalizado más al uso de las sondas, ¿no? Las sondas están diseñadas a través de medidas antropométricas por diferentes partes del cuerpo, bien la cabeza, bien la zona del cuello, los dedos, temas de lesiones oculares, etcétera, ¿no? Hay unas sondas en las cuales se tienen que aplicar en función del requisito que indica la normativa. Y una vez que se aplica, si cumple o no cumple, ya damos su defecto, es decir, a través de las consecuencias que puede tener, qué resultado es, ¿no? Si es un resultado leve, que no pasa nada, es decir, no está en peligro la seguridad del usuario, puede ser un defecto grave en la cual lo tengo que modificar. O puede ser algo muy grave, ¿no? En el cual sí o sí o cierro el parque o lo soluciono de inmediato, ¿no? Entonces, este es el formato que podemos ver dentro de lo que es la norma. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Es decir, aquí el requisito de norma es el tema de los atrapamientos. Los atrapamientos hay de diferentes tipos: atrapamiento de cabeza, atrapamiento de cuello, atrapamiento de dedos, atrapamientos de pies o piernas en las cuales pueden haber torceduras y atrapamiento de ropa y pelo. En este caso, el requisito de atrapamiento de ropa y pelo, existe un dispositivo en el cual se aplica en diferentes zonas, sobre todo en zonas donde hay un movimiento forzado. Movimiento forzado es, por ejemplo, un movimiento en el cual el usuario no puede parar, deslizarse, por ejemplo, en un tobogán, o columpiarse, o lanzarse por una tirolina, moverse por un carrusel, ¿no? En este caso, en la norma, la 1176, parte 1, recopila que en los tejados no pueden haber aberturas en las cuales el dispositivo de medición se quede atrapado, lo que es el cordón o el botón, ¿no? En este caso podemos ver un niño que puede acceder, porque es de fácil acceso el tejado, puede acceder a la parte superior, está jugando, se resbala, puede caer deslizándose y el cordón de la capucha de la sudadera o la bufanda o cualquier otro elemento colgante puede verse atrapado. Claro, la consecuencia ahí es mortal, porque el niño se puede quedar colgado y se puede ahogar. Por tanto, ahí es un defecto muy grave, ¿no? Ahí puede haber un estrangulamiento. Este requisito es importante cuando se instala, revisar, y durante el uso, porque los paneles pueden ir cediendo, pueden ir a ver, si son de madera, pueden haber grietas, etcétera, ¿no? Por tanto, esto sería un defecto muy grave, el cual debería solucionarse de inmediato. Otro de los defectos que podemos encontrar es debido a cambios normativos, ¿no? Es decir, han habido cambios normativos de unas normas con versiones anteriores con la actual, en la cual modificaba el diseño de reposapiés y asideros en balancines, carruseles o tirolinas, ¿no? Claro, se ha detectado que hay un cambio de normativo y estos elementos tienen que ir cambiando, tienen que adaptarse a los nuevos requisitos normativos. En la imagen de la izquierda podéis ver aquellos que a fecha de hoy ya no cumplen, y en la foto de la derecha sí que ya están diseñados de manera que cumple. Aquí la consecuencia son lesiones oculares, que durante el movimiento, ¿no?, pueda golpear a un niño mientras él está pasando. No es el propio niño que está utilizando el propio elemento, sino al paso de otros niños, ¿no? O otro de los temas es que gire, sobre todo el asidero. Si gira durante el movimiento, el niño se puede golpear con la parte delantera del muelle, en este caso, ¿no? Esto se ha considerado
que puede ser un riesgo grave, no muy grave, porque la consecuencia, si llegas a una consecuencia que puede ser mortal, eso va a ser siempre muy grave. Aquellas consecuencias en las cuales puedes tener una contusión, puedes tener un golpe, etcétera, se ha considerado de aspecto grave, en el cual tienes 3 meses para poder solucionar el problema, pero no es algo que digas, ostras, es que esto sí o sí lo tengo que cerrar, ¿no? Y dentro de la gravedad podemos tener diferentes gravedades, porque no es lo mismo un reposapié en el cual el paso del niño no está a la altura principalmente de la zona de la cara, si lo comparamos con un asidero, ¿no? El asidero siempre va a tener un mayor riesgo que lo que son los... no sé si están viendo la presentación. Acaban de mandar un... Por mi parte sí la estoy ¿Sí? viendo. Ah, vale. También, Sí, sí, Vale. sí que la vemos. Vale, vale. Es que he visto un comentario en el chat Sí, sí, sí. vale, ok, continúe. Bueno, entonces hemos comentado que esto sería un defecto grave, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de lesión, bueno, de lesión no, de requisito de la norma, en la cual tenemos 2 equipamientos de juego. Como he dicho antes, estos equipamientos de juego tienen un movimiento forzado porque tienen todos los dos un movimiento en el cual el niño no puede controlar durante su uso. Están los dos instalados de manera enfrentada, ¿no? Y hay como un solapamiento en sus espacios de caída. Es decir, en el caso de que el niño salte o se caiga desde su columpio, puede haber un impacto con el niño que se está deslizando o, sin embargo, o los niños que pasen alrededor, ¿no? Porque el niño cuando se desliza sobre un tobogán da la vuelta para volver a subir, ¿no? Entonces, en este caso pueden haber diferentes tipos de riesgo, pero aquellos que tienen que ver con áreas de impacto, superficies, es decir, que no atenúe lo suficiente, que exista solapamiento entre áreas de impacto, que tengan movimiento forzado o que no haya suficiente superficie atenuante, es decir, que necesite 1,5 metros y tenga 1 metro solamente de superficie de impacto, ¿no? Eso lo vamos a considerar como algo muy grave y por tanto sí o sí se tiene que solucionar. Hemos ido viendo esos defectos en función de las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener que esto no esté bien, ¿no? Ese ha sido un poco ese criterio que hemos cogido. Luego, con el registro de medidas, en este caso vemos lo que son sondas relacionadas con la parte del torso, la parte de la cabeza en niños más pequeños o la parte, lo que es la cabeza, la parte de los niños más grandes. Bueno, son medidas diferentes, ¿no? Aquí lo que hacemos es, vemos requisito de norma. En este caso, la norma dice que a partir de una altura de 60 centímetros no podemos tener aberturas accesibles en el cual permita una de las sondas. Y si permite la sonda, en este caso la E o la C, tiene que permitir el paso de la sonda D. ¿Eso qué es? Aplicamos el requisito de norma, ¿vale? Y aplicamos las sondas de norma, vemos si pasa o no pasa y damos un cumplimiento o no cumplimiento. Los atrapamientos, principalmente de cabeza, de cuello, tienen riesgos todos muy graves porque las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Otro de los registros es con medidas. Tenemos 2 equipamientos de juego, tenemos cada uno su propio área de impacto, tenemos que ver si pueden solapar o no pueden solapar. En el caso de aquellos que no puedan solapar, por ejemplo, son defectos muy graves. Por ejemplo, en este caso tenemos un columpio y un arenero. Un columpio es un elemento con movimiento forzado y un arenero no es un elemento con movimiento forzado, pero un elemento con movimiento forzado no puede estar unido a un área de impacto de un elemento que no lo tenga, es decir, tiene que estar totalmente aislado, ¿no? Ya no solamente es porque los niños puedan caer o puedan lanzarse durante el juego, porque al final el juego es un elemento, el juego es algo libre, ¿no? No están establecidos durante unas pautas y unas reglas de juego. Sí que las normas están focalizadas para que sea durante su uso previsible, ¿no? Pero como todos sabemos, el uso previsible puede estar más o menos guiado, pero al final el niño hace aquello que le puede motivar. Si motivar es escalar y subir al tejado, directamente lo va a hacer, ¿vale? Entonces, al final, las normas técnicas no se basan en que
el niño esté en una burbuja, ¿no? Es decir, lo que se pretende en estas normas es evitar riesgos que no son previsibles por parte del niño. El niño no prevé que si salta del asiento del columpio mientras se está columpiando, puede golpearse con un vallado que tenga enfrente o pueda golpearse con otro elemento o pueda golpearse por un usuario que está pasando en ese momento, ¿no? Por eso también el diseño ahí es fundamental. Si yo diseño un parque infantil en el cual incluyo un columpio, pues lo voy a poner en lugares donde evite zonas de paso, ¿no? Entonces, en esta norma nacional, recogidos con los requisitos de la norma europea, lo que basamos es coger riesgos no previsibles por parte del usuario. Es decir, que el niño se caiga, que el niño juegue, que el niño tenga una contusión, que se golpee, que le salgan moratones, etcétera, es algo normal y es algo que forma parte del juego y que forma parte de la vida, porque el riesgo cero no existe, ¿no? Lo que queremos evitar con esta norma es reducir esos riesgos que no son previsibles por parte del niño y mantener esas condiciones de seguridad durante todo su proceso de vida del área de juego, porque si son 10 años, son 15 años, por lo menos mantener esas condiciones de seguridad, porque los parques al final son el lugar por excelencia donde más tiempo pasan los niños y en donde muchas de las ocasiones existe una carencia o una falta de mantenimiento o una falta de inspección o una falta de revisión, ¿no? Sobre todo puntos importantes que tienen que ver con la usabilidad y con el tema de las superficies, porque con el tiempo estas superficies van endureciendo, van perdiendo propiedades de atenuación o en el caso de las arenas, por ejemplo, va perdiéndose profundidad y pueden aflorar lo que son las cimentaciones, etcétera, ¿no? Y otro tipo de registro son el tema de los registros de inspecciones visuales, es decir, en este caso yo veo este equipamiento de juego en el cual tiene un desconchamiento de pinturas o ya estoy viendo aflorar lo que es la cimentación y donde también estoy viendo que no existe superficie suficiente en este caso para amortiguar el impacto. Yo lo visualizo y ya puedo poner directamente ese defecto, ¿no?, que estamos viendo. Un defecto de falta de pintura, pues lo vamos a considerar como algo leve, porque no está afectando a la salud, ¿no? A la salud del niño, no está, o sea, a la seguridad del niño no está afectando, a no ser que sea una pintura tóxica o con cantidades de plomo, etcétera, que le pueda provocar irritaciones, etcétera, ¿no? Las cimentaciones, un afloramiento de las cimentaciones es algo muy peligroso. Primero por tropiezos, primero que el niño se pueda caer y se pueda golpear contra esa cimentación y luego el tema de la superficie que no sea capaz de amortiguar, otro defecto muy grave, ¿no? Bueno, entonces un poco, como muy bien ha dicho Marta, en función de esa categorización, la categorización, lo vuelvo a repetir, es en función de la consecuencia que puede tener ese ítem. Y una vez que sabemos qué consecuencia y qué defecto tiene, ahí lo vamos a valorar en el tiempo. Es decir, defectos muy graves, totalmente cerrado o eliminación del peligro en ese momento. Desmontar el equipamiento de juego o precintar. Claro, si precintamos también tiene que haber una vigilancia, ¿no? Porque eso también es algo que a veces por parte del usuario es difícil de entender por qué está cerrado ese parque, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. El defecto grave, bueno, durante la segunda inspección tenemos un plazo máximo de 3 meses. Durante ese plazo se pueden ir solucionando y solventando esos problemas y se realiza una segunda inspección para ver que se han llevado a cabo esas subsanaciones. Y el defecto leve es aquello que no me va a provocar un problema de seguridad para el usuario. Lo puedo tener, pero tengo que tener en cuenta que en la siguiente revisión anual eso debería tenerlo solucionado. Hay otros ejemplos, como bien he dicho antes, que no están contemplados dentro de lo que es la norma como requisito de norma tal cual, ¿no? Es decir, hay un requisito en este caso que es la integridad estructural, que la norma te dice, en la parte 1 te dice integridad estructural y materiales, ¿no? La integridad estructural está basado en cálculos estructurales en la cual se tiene en cuenta la dimensión del equipamiento, cuántos usuarios entran, si fuerzas de viento, fuerzas de nieve, etcétera, ¿no? Un sinfín de cálculos, ¿no? Eso nosotros durante la inspección no lo podemos hacer, pero sí que podemos ver qué estabilidad tiene o cómo está su cimentación a través de la excavación, de ver la cimentación si está en la profundidad adecuada, si aflora o no aflora y si es estable o no es estable, ¿no?
muchas veces los inspectores, la mejor forma de visualizar estas cosas es probando los equipamientos. Si tú te subes a un columpio, te balanceas y haces movimiento y ves que hay una inestabilidad, ahí está pasando algo, ¿no? Bien sea por el propio equipo o bien sea por la propia cimentación que está empezando a fallar algo. En la norma antes no estaba bien especificado el tema de la cimentación. Para el caso de las superficies naturales era muy sencillo excavar, visualizar cómo estaba, etcétera. Sí que no se ve en qué estado está el tornillo, pero bueno, más o menos podías ver en qué estado estaba la cimentación. Pero ahora, pero en las superficies de caucho, las que eran baldosa era más sencillo de ver, pero aquellas que eran continuo era más difícil de supervisar esa cimentación, ¿no? Ahora te permite poder romper esa parte de la superficie de caucho continuo y observar en qué estado están, siempre y cuando te dé una pista de cómo puede estar el equipamiento de juego. Bueno, yo un poco en esta parte ya he terminado. Ahora mi compañero David Santos de SAMPE va a explicar un poco el nuevo anexo relacionado con los requisitos de instalación y mantenimiento y otra parte nueva que es un poco los requisitos para que un inspector pueda llevar a cabo unas inspecciones adecuadas, ¿no? ¿Cuál es la formación que debería tener un inspector antes de llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, bien en el foro o bien luego en la sesión de preguntas, estamos aquí para atenderos. Pues muchas gracias, Encarna. Ha sido una exposición muy amena y llena de ejemplos prácticos y creo que ha sido realmente explicativa. Me gustaría hacerte una pregunta en relación con esta norma. Desde tu punto de vista, haciendo un resumen muy general, ¿cuáles crees que serían los principales beneficios de utilizar esta norma? Los principales beneficios, estoy de acuerdo con todo lo que comentó Marta anteriormente, es decir, al final estábamos utilizando normas de productos que ahora se convierten en una norma de inspección, ¿no? Otro punto importante es la alineación entre todas las entidades de inspección, es decir, ya todos vamos a aplicar los mismos requisitos y eso es algo súper importante para el cliente final, ¿no? Porque eso da confianza en el cliente final, sabe en todo momento qué le vamos a hacer y sabe lo que va a obtener, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser súper importante para el sector final, ¿no? Que es en este caso la administración o las entidades privadas, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias. 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 Nuestro siguiente ponente es David Santos. David es coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección de Áreas Infantiles y ha contribuido muy activamente en la elaboración de esta norma. Ejerce como director técnico de SAMPE Ingeniería, que es una empresa acreditada por ENAC tipo C para la inspección de áreas infantiles y deportivas. Va a finalizar esta ronda de ponencias abordando distintos aspectos sobre el contenido de los anexos finales de este documento. Cedo la palabra a David Santos. Adelante, David. Hola, buenos días. No sé si se me ve y se me oye. Se te ve. Se te ve y se te oye. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los participantes que han participado en este proyecto, a UNE, la coordinación de NAC, yo creo que a los miembros del grupo de trabajo y yo creo que en especial pues a las entidades de inspección que creo que hemos aportado nuestra experiencia para que de alguna forma esta norma finalmente se haya podido llevar a cabo, ¿no? Enlazando un poco con la parte que ha explicado Encarna de este anexo A, que es una guía de inspección, yo os voy a hablar de la última parte, de la parte de los requisitos de instalación y mantenimiento, en concreto la tabla que es la A.9. Como veis, se muestran ítems a inspeccionar y que son puntos que para muchos de vosotros os pueden resultar familiares porque son puntos de la parte 1 de la 1176, como la integridad estructural, el acabado del equipo, protección frente a lesiones, medios de acceso, las uniones, elementos reemplazables, cuerdas, cables y cadenas, cimentaciones, saltadores. Como veis, todo esto aparece en la parte 1, pero de todos ellos se ha extraído aquellas partes que también se inspeccionan en un área de juego y que no vienen definidas como tal
y sin embargo deben de evaluarse, ¿no? Para poder certificar que el área de juego, pues de algún modo sea segura. Yo voy a utilizar algunos ejemplos fotográficos para poderos ayudar a entender un poco mejor qué es lo que se ha hecho y por qué se ha hecho. Y como veis, por ejemplo, en la imagen de arriba se muestra un poste de un juego con una cierta ya antigüedad o quizás con una falta de mantenimiento, y esto pues genera una gran inestabilidad. Perdonad que se han movido por las flechas en la presentación y se han desplazado un poquitín. Bueno, esta inestabilidad, para evaluarlo, no se realiza, como ha comentado ahora Encarna, ningún cálculo estructural, ni se llevan masas, ni nada por el estilo, sino que se hace una evaluación muy visual, destapando cuando se puede pues, la parte próxima del anclaje, y con unos pequeños esfuerzos se comprueba pues, sus posibles holguras, bien sean entre el propio juego o entre el juego y el pavimento, ¿no? Con esto se pretende, yo creo que dejar claro, que es lo que todo el rato estamos comentando en esta exposición, que cuando se realiza una evaluación de inspección no se realiza una evaluación de integridad estructural, sino es una evaluación de inestabilidad, bien sea, pues como os comento, por el propio equipo, porque tenga ya holguras, o por el anclaje con el suelo que pueda ser pues ya un poco debilitado. En la segunda imagen se muestran, como veis, abajo a la izquierda, pues os he puesto unos ejemplos de unos tornillos en los que, como veis, el tornillo de la parte de arriba pues tiene su tapón, de color gris, es el más habitual y el más conocido en los juegos infantiles, y el que está justo debajo, pues como veis, pues no lo tiene, ¿no? Esto puede ser debido a un mal montaje, a un incorrecto mantenimiento, y por tanto el acabado del equipo en este caso pues puede estar comprometido, ¿no? Igualmente ocurre con la astilla que os he puesto en la imagen de la derecha de un juego en el cual puede ser que la madera utilizada, en este caso por el fabricante, sea de baja susceptibilidad para el astillado. Sin embargo, si encontramos este tipo de desviaciones también hay que indicarlas. Igualmente, todo esto en la norma pues nos dice cómo tiene que ser la madera que hay que utilizar, pero sin embargo, cuando encontramos una astilla, ¿cómo lo ponemos en una inspección, ¿no? Pues en este anexo es lo que se ha pretendido de alguna manera dejar claro. Otros ejemplos que os quiero colocar y exponer para que os sea más fácil la comprensión, pues es, como veis arriba del todo, pues unas redes que tenemos en unas trepas, y bueno, pues aquí los tornillos o bien se han soltado o bien directamente esa pieza que une las dos cuerdas en una T o se ha soltado, ¿no? Como veis, esto puede provocar pues, una caída involuntaria o repentina del usuario, y esto también pues, yo pienso que debe de indicarse en las inspecciones. Sin embargo, esta situación no viene explícitamente en la norma. Nos dice cómo tiene que ser la cuerda, cómo tienen que ser los tornillos, pero esta situación, cómo se... Bueno, pues todo esto es lo que se ha plasmado también en este anexo y en concreto en este apartado A.9. Otro ejemplo que está en la imagen de debajo os puede resultar también familiar, son las camas elásticas, saltadores. Se introdujo una actualización de la norma de la parte 1 al final del todo, y bueno, pues lo mismo. Aquí lo que se habla en los saltadores pues es cómo tiene que ser su diseño, cómo tiene que ser el rebote, pero cómo tiene que ser su espacio de caída. Sin embargo, es obvio que si, como veis en las imágenes, pues el foso está lleno de arena, pues no va a tener juego, no va a tener elasticidad, y si no tiene muelles porque están rotos o si está sucio, pues puede presentar también incluso problemas de salubridad, ¿no? Igualmente, me repito, son ítems que la norma no recoge y que en este anexo, pues de alguna forma se ha querido pues representar, ¿no? En cuanto a los requisitos específicos de cada una de las partes de la norma, la familia que existe de la N1176, pues los tenéis ahí. La superficie, los columpios en la parte 2, los toboganes en la parte 3, tirolinas parte 4, carruseles la 5 y balancines la 6, ¿no? De todos estos, igualmente se ha querido también incluir aquellas situaciones que no se muestran en la norma y que sin embargo nos encontramos una mala instalación o una falta de mantenimiento, y de algún modo hay que reflejarlo en una inspección, ¿no? Bueno, estas situaciones, ¿cuáles pueden ser? Mira, os pongo también otros ejemplos, en este caso con unos asientos de columpios. Como veis, en la imagen de la izquierda os he puesto una imagen de un defecto leve. Es un asiento de un columpio en el cual pues, le falta un poco de goma, que es la que recubre normalmente la parte estructural metálica, y en este caso pues, ha decidido hacer una clasificación de defectos en el que en este caso pues, este defecto leve pues no sería pues como lo que veis en la imagen, las imágenes de la derecha, que ya serían muy graves. Es un asiento plano en el cual le falta absolutamente todo el recubrimiento, se ve la camisa de chapa que lleva por el interior, o
el asiento nido o columpio cesta que veis en la imagen de la derecha, pues que como veis suelen llevar un trenzado que recubre toda la parte de ese aro y en una parte pues ya muy notable pues se ha roto y por tanto pues ahí nos asegura esa amortiguación, ¿no? Aquí la norma nos dice que debe tener una amortiguación estas partes de los asientos mediante un ensayo que se realiza en laboratorio. Pero esto se asegura normalmente cuando se compra y cuando nos dan un certificado de producto. Sin embargo, en las inspecciones se quiere una vez más de nuevo dejar claro que la comprobación es visual, ¿vale? El desgaste de los perrillos o de las cadenas, ¿no? El desgaste de las cadenas es otro ejemplo de los ítems que debemos de inspeccionar en la norma. Nos expone cómo debe de ser su diseño, se utiliza una sonda para ver si pasa o no pasa. Hay una serie de requisitos que en la parte 1 nos vienen explicados, pero el problema se genera cuando tenemos una falta de espesor, de sección concretamente, por desgaste, por fatiga, por rozamiento y los elementos de suspensión, ¿no? Esto puede provocar un fallo, una rotura, y yo creo que la imagen habla por sí sola, ¿no? Hay un momento en el que la sección que tenemos de suspensión pues puede ser insuficiente y en algún momento pues fallar. Y por último os pongo otro ejemplo, en este caso es un ejemplo de una tirolina donde, bueno, pues por el uso a veces de estos elementos que llevan un movimiento forzado, pues lo que ocurre es que se desplaza el muelle. Lo que hace el muelle es el que hace que el usuario reduzca la velocidad durante el juego y frene de una manera pues progresiva, ¿no? Este muelle puede moverse a lo largo del cable hacia adelante debido a los impactos y al uso, y por consiguiente no tener el espacio de caída necesario que se muestra en la imagen, donde únicamente había 80 centímetros debido a esto. No sé si se ve muy bien la imagen, os la explico brevemente. Básicamente la parte de la izquierda es la estructura de la tirolina, una estructura metálica. Por la parte de arriba iría el cable que no se le ve y lo que se está sujetando ahí es la manguera, el elemento de suspensión que va recubierto con una funda negra, que al final le falta el asiento porque en este caso como hubo un accidente pues se retiró, y ahí lo que se hace es que se mide con un ángulo de 45 grados como indica la norma, y en la parte final a la estructura debería de haber 2 metros que como veis no lo hay. Esto es un problema de mantenimiento porque simplemente el muelle se ha ido poco a poco a base del uso, pues se ha ido desplazando hacia adelante y por lo tanto ya no guarda la distancia de seguridad que debería de tener. Pues esto es un ítem más que se ha incluido en este apartado. Bueno, en el anexo B, que es ya el último apartado de la norma, con esto ya cerramos, pues bueno, donde de manera informativa, sin ser de obligado cumplimiento, muy recomendatorio, nos muestra unas ideas de cómo puede ser una buena cualificación pues para los inspectores, ¿no? De algún modo nos muestra las habilidades y los conocimientos pues que deberíamos de tener los inspectores con la norma, análisis de riesgos, producción, desarrollo infantil, cuestiones ambientales, planos de diseño o la propia legislación nacional y jurisdicción y responsabilidades, ¿no? Con todo esto, pues asegurar una competencia técnica requerida y la correcta realización de las inspecciones y, en definitiva, yo creo que la cualificación y la formación y que la experiencia sea adecuada del inspector que realiza estos trabajos. Los requisitos de la formación, pues los tenemos divididos en dos partes. Unos pueden ser con experiencia y otros sin experiencia, ¿no? En el caso de no contar con experiencia, pues obviamente es comprensible que se pida un número de horas de formación mayor y bueno, pues ahí como veis todos llevan una parte teórica y una parte práctica. Creo que en la parte práctica merece hacer una reseña en la que en las inspecciones o en las que haya superficies absorbedoras de impacto en las que sea necesario aplicar la normativa 1177, que es la que cuenta con pavimento sintético cohesionado. Pues, como sabéis, este ensayo es muy representativo en las inspecciones y somos, en este caso, las entidades de inspección acreditadas las que contamos con nuestros acelerómetros triaxiales, ¿no? Bueno, pues ha introducido un poco pues, el que al menos sea durante en la parte práctica, al menos se realicen 3 ensayos de este estilo para comprobar y asegurar en la práctica que el inspector pues, tiene competencia técnica para realizar estos trabajos. Esto es un poco mi exposición y la parte de explicación de esta tabla en concreto y del anexo B de la norma. Pues muchas gracias, David, por tu presentación. Yo creo que cabría una pregunta muy general a la exposición que has hecho.
¿crees que esta norma va a ayudar al sector a comprender mejor en qué consisten las inspecciones de las áreas infantiles? De forma pues, que se conozca qué es lo que se evalúa y lo que no. Bueno, pues yo creo que esa es la esencia, ¿no?, de la norma y la filosofía por la que yo creo que se ha creado este grupo. El de algún modo dejar claro hasta dónde llega la inspección, que la norma general pues no la acotaba y lo que los ocupan los inspectores a la hora de hacer nuestro trabajo. Bueno, yo creo que sí, que se ha conseguido de esta manera. La inspección es una parte más del mantenimiento que se deben realizar en las áreas de juego infantil. Y también en las instalaciones nuevas yo creo que cabe destacar que no cree engaño o confusión el que solamente la inspección es el único documento, ¿no?, que se debe de pedir, sino pues, que haya un buen proyecto, que haya una buena dirección de obra, que esa dirección de obra se lleve bien a cabo para comprobar pues, que las cimentaciones son correctas, la ejecución en general, con la climatología, que haya un buen control de calidad de los materiales, que se cumpla con el proyecto en definitiva y luego pues ya, por así decirlo, la guinda sería pues la inspección, que es cuando nosotros vamos y lo vemos, está totalmente terminado y bonito, ¿no? Pero el asociar a que nuestro trabajo, el de la inspección, que cuando vamos está totalmente terminado, sea un control de calidad de todo lo anteriormente citado, pues puede ser un error. Entonces, yo creo que esta norma puede ayudar un poquitín a comprender mejor y que los ayuntamientos a la hora de exijan esto y que sepan que sea un complemento, pero que no es el todo, es un complemento más para la comprobación de la calidad de sus áreas infantiles. Pues muchas gracias, David, porque yo creo que se pone de manifiesto cómo el uso de normas puede contribuir a alcanzar los retos a los que se enfrenta el sector en el contexto en el que nos encontramos. Estamos llegando al final de esta mesa redonda. Antes vamos a ver si nos ha llegado alguna pregunta al chat y si alguien quiere hacer alguna pregunta os invitamos a hacerlo a través del chat. Vale, pues no sé si alguien tiene algo que añadir, si no ya pues daríamos por finalizada esta mesa redonda. Bueno, en esta mesa redonda en la que una vez más se ha puesto de manifiesto, pues como decía anteriormente, que el uso de normas pues, nos puede ayudar a contribuir a los retos a los que se enfrenta la sociedad y en este caso retos como la seguridad infantil. Y es que cuando hablamos de los más pequeños, la seguridad no puede ser una opción. El resultado de este trabajo, para concluir, ha sido la publicación de esta norma netamente nacional, la norma UNE 172-020, que establece un proceso de inspección robusto y fiable para las áreas de juego infantil. Esperamos que esta nueva norma constituya una herramienta fundamental para todos los agentes que operan en el terreno de la inspección de parques infantiles y también esperamos que sea un elemento de garantía para los responsables de su gestión y por supuesto, para sus usuarios, el colectivo infantil que hace uso de estas instalaciones. Muchas gracias a todos y enhorabuena por el trabajo realizado. Cedo la palabra a Paloma García, directora de Normalización y Grupos de Interés de UNE, que va a proceder a dar clausura a este encuentro UNE. Paloma, cuando quieras. Muchas gracias, Enar. Y, por supuesto, gracias a Marta, a Encarna y a David por las detalladas e interesantes presentaciones de los diferentes aspectos que cubre la norma. Que, como ha dicho Enar, además, bueno, pues en el caso de los que tenemos peques, pues nos llega como más. Yo he estado pegada a la pantalla viendo cada tobogán o cada columpio. Sin duda hay que poner en valor este trabajo, aúna la seguridad de producto con la seguridad de la instalación y es una ayuda también y un apoyo a la contratación y a la gestión pública. Nos queda, por tanto, el emprender acciones de sensibilización, de difusión, darlo a conocer para que llegue a cuantas más partes mejor. Y lo que decía al principio, seguir contribuyendo entre todos con proyectos de este tipo pues a una sociedad más segura. Muchísimas gracias.
Perdón. Muchísimas gracias. Espero que el contenido de la sesión haya satisfecho sus expectativas. En cualquier caso, bueno, lo digo por parte de los ponentes, que estoy segura que sí, tanto los ponentes como el equipo de UNE estamos a su disposición para cualquier duda posterior que puedan tener. Muchísimas gracias.